Amado Señor, nos acercamos a ti en este día para darte gracias como hijos tuyos. Ayúdanos a pensar en este día de esta forma, Señor, sabiendo que no estamos representando o pensando de alguna forma de forma denominacional, sino únicamente queremos estar como esponjas, listos para absorber, listos para aprender y también precisos para confirmar todo lo que estamos estudiando, si es que está o no está respaldado por la Biblia. Ayúdanos, Señor, a ser bíblicos y a tener esta habilidad, Señor, de escudriñar las Escrituras sin tendencias. Ayúdanos, Señor. Hoy te pido por cada una de las personas que está en esta sesión, en esta reunión, que nos abras el entendimiento y que nos ayudes a ver aquello que tal vez todavía no hemos podido ver por causa de nuestra forma de pensar. Ayúdanos ahora a pensar como tú quieres que pensemos. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como quieres que veamos. Y ayúdanos a ver en tu palabra aquello que necesitamos encontrar para salvar nuestras vidas, para que a través de tu palabra seamos salvados. Gracias que tú has enviado un rescatador, alguien que nos va a tomar, Señor, para que nosotros y nuestras familias sean rescatadas de lo que hoy vamos a entender. Gracias, Padre, en nombre de Yeshua o Jesús. Oramos. Amén y amén. Muy bien. El gran rescate de esta vida, que va a tener 5 sesiones, y hoy vamos a empezar con el principio de todas las cosas. El principio de todas las cosas. ¿Cómo es que todo comenzó? Y pues vamos a conectar desde el Génesis, desde el principio de todas las cosas. Cómo es que también nos metimos en el problema en el cual estamos, porque aunque usted no se haya dado cuenta, en esta vida no estamos todavía en casa. La Biblia dice, este no es nuestro hogar, estamos nada más de paso. Que nunca se nos olvide este pensamiento que les estoy hablando. No estamos en casa, estamos de paso en este planeta, en este mundo. Todos es como que estamos dando un examen y en medio de este examen estamos siendo distraídos por todo lo que está a nuestro alrededor, porque el mundo, el planeta, está diseñado o se ha ido creando de alguna forma por causa del sistema humanista, se ha creado un ambiente en el cual Dios es como tú quieras, o en algunos casos no existe, o en otros casos lo definen de acuerdo a sus propios puntos de vista. Pero el Dios de la Biblia es el que tenemos que pedirle que se revele a nuestras vidas. Y ahí es donde me gustaría que tú descubras el principio de todas las cosas sin tendencias. Empecemos entendiendo cuál es el significado bíblico de la palabra rescate. Rescate o también redención. Algunos también le decimos salvación. Rescate. El rescate es una acción legal. ¿Por qué hablo tanto de acción legal? Ya lo dije varias veces. Porque una acción legal tiene que ver con algo que es correcto hacer en un reino. Y recuerde, no estamos viviendo en un planeta nada más, sino estamos viviendo realmente a las puertas de un reino del cual fuimos expulsados. Fuimos expulsados en el Edén. Desde el Edén no estamos en casa, estamos expulsados por misericordia de Dios. Hoy lo va a entender. Por eso esta acción legal, por eso el rescate es una acción legal establecida por Dios para recuperar lo que se había perdido o había caído en desgracia. También en un diccionario encontré esta definición que dice, rescate es recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha robado. Entonces, en base a esta idea, es que le pusimos el título, el gran rescate de esta vida, de este sistema, de este mundo. Entonces, de eso estamos hablando. El gran rescate de esta vida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que pasó todo?
Y pues dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, en el principio creó Dios todas las cosas, lo que contiene el cielo y lo que contiene la tierra. Este versículo no lo vamos a analizar de forma profunda porque nos llevaría años, aunque usted no lo crea, solamente este pasaje, cuando lo ves en el hebreo. Así que el Señor, nuestro Dios, hizo nacer de la tierra, estoy usando la versión Reina Valera, si es que usted quiere seguirme, o puedes usar cualquier versión que tú quieras. Y el Señor, nuestro Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida que se caracteriza, fíjese bien, por tener un solo tipo de fruto. Este es el árbol de la vida. Serán manzanas, serán higos, no estamos hablando de eso, pero es un árbol que, que representa la pureza o la vida. Por eso se le llama el árbol de vida. Dios habla siempre a través de figuras, siempre usa figuras, porque si Él hablara a su nivel, no le entenderíamos. Entonces Dios nos permite que nosotros estudiemos de alguna forma o veamos las cosas a través de imágenes, como cuando los niños están aprendiendo a leer o a escribir, les mostramos figuras. Entonces, Dios hace lo mismo. Quienes complican las cosas somos nosotros los hombres, el humanismo, la religión, las famosas ideas extrabíblicas son las que complican las cosas. Entonces, nada más piensen en esto. Dios creó varios árboles, pero dentro de estos árboles dice también el árbol de vida, que es este, que está en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjese, este árbol tiene una mezcla entre el bien y el mal, ¿ok? Eso es importante entender. Estos dos árboles fueron creados para ver tu lealtad, no por otra cosa. El amor debe ser probado, porque si no es probado, no es un amor genuino o real. Todo amor debe ser probado. Entonces Dios tuvo que probar la lealtad que nosotros, o la gratitud, si tú quieres, que nosotros deberíamos tener a quien nos creó. ¿Ok? Eso es importante entender. Entonces, continuamos. Este árbol de vida representa la vida o la pureza. ¿Ok? El siguiente árbol, que es el árbol del bien y del mal, representa la mezcla, una mezcla. Y la mezcla, bíblicamente, nos va a llevar siempre al mal o a la muerte. La mezcla nos lleva a la muerte. La diferencia, la pureza o la santidad nos lleva a la vida. ¿Qué es santidad? No es una palabra religiosa. La santidad simplemente significa estar separados de lo que nos mezcla. Entonces, en la mezcla existe el bien y el mal, y hoy en día vivimos influenciados por este árbol, por esta decisión, si quieres, más que llamarle un árbol. Nosotros estamos influenciados por la mezcla. Todo en el planeta está influenciado por el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Por eso es que cuando nosotros vivimos, las cosas nos salen a veces bien, a veces mal, a veces mal, a veces bien. Vivimos en un planeta así. Si usted lee el libro de Eclesiastes, dice que nada en este mundo se puede completar y nada se puede hacer bien prácticamente. Estamos hablando de Eclesiastés capítulo 1. En el capítulo 1 esa es la conclusión. Nada en este mundo se puede completar. Lo incompleto no se puede completar. Lo torcido no se puede enderezar. Entonces, en ese ambiente vivimos. Por esa razón tenemos que tener mucha paciencia cuando en nuestro carácter somos perfeccionistas. No seamos perfeccionistas como para quitarle la paz a los demás.
Simplemente tratemos de vivir en un camino a la perfección, obviamente, no quiere decir que seamos mediocres, pero sabiendo que en este planeta no todo va a salir bien o no todo va a salir mal porque vivimos en este ambiente, ¿ok? Entonces Dios dio una instrucción al hombre y esta es la instrucción. Génesis 2:16. Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cuántos árboles había en el huerto? Millones. Él podía comer de todo, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Muy claro, Dios, no comerás de este árbol. Lo había identificado, estaba identificado. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, recuerda, Dios no está hablando específicamente de comida. Bíblicamente, cuando hablamos de la palabra comer, quiere decir como adquirir conocimiento o adquirir sabiduría o escoger algo para que sea tu propiedad, o sea, tuyo. Cuando comemos, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, yo estoy tomando ahorita un té, estoy introduciendo algo dentro de mí para que eso en mi cuerpo, vamos a decir, haga su efecto. Ya sea café, nos da energía, pero lo que metemos dentro de nosotros se convierte en nosotros. ¿Me explico? Eso es lo que somos. Somos lo que comemos, diría un nutricionista, ¿no? Somos lo que comemos. Entonces, Dios dio claramente a Adán y específicamente a Adán a Eva, en ese orden, la oportunidad de elegir entre estos dos árboles, entre estas dos fuentes. Una fuente mezclada y una fuente pura. Si podríamos hablar en este momento, si podríamos identificar en este momento cuál de las fuentes ha influenciado más nuestras vidas, estoy seguro que todos, el 99% de todos nosotros diría, yo he sido influenciado desde la niñez con el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sabe qué? En este árbol está el humanismo, en este árbol está la religión, en este árbol están todas las cosas que el hombre ha creado. En el otro árbol, el árbol de la vida, está todo lo que Dios ha creado. Y pues identifiquemos un poquito cómo fue que Dios creó el Edén, o sea, el lugar de su presencia. Ahí en el Edén, por ejemplo, los árboles daban fruto 12 veces al año. O sea, no faltaba fruto. No había espinas en las rosas. No había el mal. No había enfermedad. El hombre era inmortal. Podía vivir para siempre. Todo eso pertenece a cómo es que Dios ha definido que debe ser nuestra casa. ¿Ok? Pero Dios le da la oportunidad al hombre de escoger si quiere vivir aquí o si quiere vivir en el otro lado, que es el lado de la mezcla. Usted sabe dónde estamos viviendo ahora, porque en el lado de la mezcla hay muerte y en el lado de la vida no hay muerte. No hay muerte. Es inmortalidad. Vivimos en el plano de eternidad. No somos eternos porque tenemos un principio, solo Dios es eterno, pero vivimos en su ambiente, donde no hay enfermedad, no hay muerte, no hay dolor. Pero, ¿qué escogió Adán? ¿Qué escogió Eva? Ellos escogieron la muerte. Escogieron el árbol del conocimiento del bien y del mal. Escogieron la mezcla. Y a causa de eso es que tú y yo estamos aquí. Gracias al Señor, porque el Señor podía haber borrado del mapa a Adán y Eva y empezar con otra pareja. Pero si eso hubiera hecho Dios, tú y yo no existíamos. Por su misericordia es que estamos aquí. Porque Dios creó un plan de salvación o de rescate. Esto no es religión ni ciencia ficción. De verdad, Dios creó un plan de rescate para sacarnos de la muerte y llevarnos a la vida, llevarnos
de la mezcla y llevarnos a la pureza. Por eso es que Dios quiere que seamos puros o santos, que esta palabra se ha malinterpretado y pensamos que es una palabra religiosa, pero es una palabra en realidad, una palabra de reino, de identificación de que tú perteneces al reino de Dios, la pureza. Entonces, al haber dicho Adán sí a la mezcla, haber escogido el árbol del conocimiento del bien y del mal, automáticamente ha dicho no a Dios. Automáticamente se ha rebelado contra Dios. No sé si estamos conscientes de eso, pero eso es lo que hemos hecho. Y eso es lo que seguimos haciendo, lamentablemente hasta la actualidad. Y esta oportunidad de elección, aunque usted no lo crea, en un tiempo yo estaba culpando a Adán, pero después al revisar mi vida me di cuenta que yo también elegí el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nada más que mi pecado fue mayor que el de Adán. ¿Por qué? Porque yo ya leí la historia. Yo ya tenía en mis manos un documento llamado Biblia que me contó cómo es que el hombre cayó. Pero yo volví a escoger el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, justamente gracias a este tipo de cursos, estoy aprendiendo a escoger el árbol de la vida. Y el árbol de la vida no es que está escondido, pero sí, de alguna forma, no puede accederse, no podemos tomar acceso a este árbol con una mentalidad religiosa. Eso es lo que les advierto. No vas a poder. Va a parecer que lo tienes, pero al final de las 5 sesiones les voy a enseñar una forma de cómo descubrir si estás o no en el camino. Y no de una forma religiosa, sino de una forma bíblica. Vamos a hacer un checklist de en qué punto estás. Si estás o si continúas viviendo plenamente en el árbol de la mezcla o en el árbol de la pureza. Ahora, siempre mientras estamos en este mundo, vamos a mantenernos de alguna forma influenciados por el árbol del bien y del mal. Pero no quiere decir que esta influencia sea mayor a la influencia del árbol de la vida. Tenemos que aprender a ser influenciados más por el árbol de la vida, o si quiere también usted podemos decir por la palabra de Dios, por la instrucción de Dios. Recuerde, la instrucción de Dios nos impide que pequemos, si es que la conocemos. ¿Cuál era la instrucción de Dios para Adán y Eva? Era muy sencilla. Puedes comer de todos los árboles, o sea, le dijo sí a todo, pero le dio un no. Nosotros tenemos que conocer estas instrucciones que nos evitan caer al precipicio o pecar o escoger la muerte. Esta instrucción es: no te alimentes de las mezclas, no comas del árbol del bien y del mal, no comas de ese árbol. Dios sabe por qué. Pero viene el tentador y obviamente te va a dorar la píldora, decimos en algunos lugares, te va a engañar y tú vas a creer lo que el engañador dice si no tienes clara la instrucción. Si le pasó a Adán, si le pasó a David, si le pasaron a tantos hombres fuertes, Sansón entre ellos, ¿cómo es que no te puede pasar a ti o a mí? Claro que nos puede pasar. Por eso que tenemos que aprender a estar alertas. ¿Ok? Así es que después de ese hecho, de ese evento, el hombre trata de resolver su pecado. Adán escogió el árbol equivocado y miren, el hombre va a tratar de resolver su pecado. Es lo que hemos hecho tú y yo. Leamos. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? Es como haciendo dudar. Usa la palabra de Dios para hacerte dudar. Ese es el objetivo. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí estaba bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él. Y le aumenta, ni lo tocarán para que no mueran. Ya está agregando un mandamiento o algo que Dios no dijo. La serpiente entonces vio que ya estaba en el territorio, porque cuando agregamos cosas a la Biblia o cuando quitamos cosas a la Biblia, ya estamos en un territorio en el cual
la serpiente o el engañador puede engañarnos con más facilidad. Así que la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, eso no es cierto. Pues Dios sabe bien que el día que coman del árbol, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa era la oferta que el enemigo, el engañador, le hizo a Eva. Ustedes van a poder ser mejores de lo que Dios les ha creado. Ustedes van a poder ver las cosas de otra manera. Ustedes van a poder ser como Dios. Ese es el problema que tenemos en este mundo, el maldito pensamiento de que podemos ser como Dios, en un sentido de malicia, no a su imagen, eso es otra cosa, pero ¿a qué me refiero cuando decimos que yo puedo ser como Dios? Estamos diciendo en este contexto es que yo puedo igualarme a Dios, nadie puede hacer. Sí podemos de alguna forma aprender de Dios, pero este igualarme a Dios, este ser como Dios, habla del maldito ego. Ese es el principal problema que tenemos que aprender a bajarle todo el tiempo la temperatura, el ego. Ese es el problema, ya les estoy identificando el problema. Así que cuando la mujer vio, que eso es lo que el ego ve, el ego siempre ve con sus ojos lo externo, la mujer vio que el árbol era bueno, está viendo lo exterior para comer, y que era agradable a los ojos. Una vez más se repite el mismo principio de cómo el ego te muestra las cosas. El ego siempre te muestra cosas grandes, pero de apariencia, porque sabe bien que la mujer dentro del fruto había justamente en la muerte. Eso se los dijo Dios. Entonces dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Ahora, esto no pasó en el instante, en el mismo segundo. Cuando Dios le dio el trabajo a Adán para poner nombres a los animales, tampoco pasó una semana, pasaron muchísimos años. Y cuando este evento está ocurriendo, parecería que ese es el mismo momento. No, hubo un momento, hubo un tiempo en el cual Eva tuvo que convencer a su marido. Tuvo que convencer. Y esto sucede en las parejas también. O sea, el matrimonio es un territorio en el cual ambos nos estamos influenciando, para bien o para mal. Esperemos que sea para bien y no para mal. Si uno de los dos cónyuges conoce al Señor, esperemos que nunca se canse de tratar de influenciar a su marido o a su esposa, pero para estar en el camino del Señor. En este caso, Eva influenció a su esposo para pecar. Ok, entonces, ambos pecaron y entonces fueron abiertos los ojos, aquí dice de ambos, y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué es lo que Dios nos da en primera instancia? Nos cubre. Él es quien nos cubre. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Puedes identificar la forma de autorrescate del hombre? ¿Cómo es que el hombre se rescata a sí mismo? Trata de rescatar y resolver su problema, su pecado, porque ese momento ya se dio cuenta el hombre que fue en contra de lo que Dios le dijo. Lo que el hombre hace y ha hecho desde el principio es desarrollar sus propias soluciones. Es por eso que hemos creado más de 31,000 denominaciones solamente cristianas, porque hemos creado nuestras propias soluciones. Así que es lo que hace el hombre. Trata de resolver las consecuencias de su pecado de esta manera. No sé si usted puede ver esta imagen. Dice, cosieron delantales. Delantales, en algunas versiones dice taparrabos, pero el asunto es que trataron de cubrir su intimidad. Ellos ni sabían nada de eso, porque según algunas tradiciones, el hombre estaba vestido como lleno de LED, esa luz LED, o sea, no había forma de ver. El hombre estaba protegido como por una luz, pero no necesita usted investigar esto porque esto es un comentario nada más. Pero el hombre resolvió su pecado, resolvió su problema a través de acciones
propias. ¿Qué es lo que debería hacer el hombre? Era obviamente buscar la ayuda de Dios inmediata y no tratar de resolver el problema a su manera. Porque cuando uno hace eso, no es que eres alguien que está tratando de ser diligente, sino que tendrías que ser humilde más que todo para no esconderte de Dios, porque eso es lo que ha hecho el hombre, o eso es lo que ha hecho Adán, se ha escondido del Señor. Veamos el siguiente versículo. Dice el versículo 8, estoy continuando al mismo capítulo 1, capítulo 3, versículo 8, y dice así. Y oyeron al Señor Dios que se pasaba en el huerto a la frescura del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Escuche bien esto. Esta es la base del plan de rescate de Dios. Aquí vamos a encontrar la base del plan de rescate de Dios. Recuerde, Adán pecó y él ya resolvió su problema. Pero Dios, cuando quiere rescatar, nos hace preguntas. Recuerde esto. El principio o la base del rescate de Dios, del plan de rescate del Señor, es en base a preguntas. Es en base a preguntas. Si no te estaría mostrando esto, podrían escribir en el chat cuáles son las 3 preguntas que Dios hace a Adán. A ver, escribe en el chat en este momento, vamos a practicar nuestra escritura en el chat. ¿Cuáles son las 3 preguntas de rescate iniciales que Dios hace a Adán y Eva? A ver, ¿quién se anima a escribir? Vamos todos, escriban. ¿Cuáles son las 3 preguntas? Porque estas 3 preguntas son sumamente importantes para entender cómo es que Dios nos quiere rescatar y de quién nos quiere rescatar. ¿Cuáles son las 3 preguntas? Ninguna. Yo saqué el versículo a propósito, es más, ya las muestro. La primera pregunta, ahí está, y algunos están diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, y la siguiente es justamente esa. ¿Quién te dijo? O sea, Dios está buscando un responsable. Escuchen bien esto. Cuando Dios quiere rescatarnos, sucede lo mismo que cuando rescatamos, por ejemplo, a alguien que se está ahogando. ¿Cuál es el consejo que se le da a alguien que está ahogando, que está por ahogarse? El consejo que a mí me dieron, no sé si te dieron a ti ese consejo, es, pero cuando te están rescatando, no te muevas. ¿Qué es lo que hace alguien que está por ahogarse? Se mueve por todo lado y no puede hacerlo. Ha habido casos donde el que está rescatando tuvo que darle un buen golpe para que la persona, aunque sea esté inconsciente, y así lo rescate. Y eso no es maldad. Lo que pasa es que si una persona que está siendo rescatada empieza a moverse, podría ahogar a quien le está salvando. Entonces Dios justamente está primeramente tratando de calmarnos. Escucha bien esto. Estas preguntas de rescate están tratando de tranquilizarte a ti para que tú no culpes a nadie. Porque la primera pregunta no fue ¿quién te hizo esto? No, la primera pregunta no es de ubicación geográfica. Escuche bien esto. Pareciera de ubicación geográfica. Dios sabe bien dónde estamos. De Él no nos podemos esconder, dice su palabra. Pero leamos bien. Vamos a leer. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Primera pregunta de rescate. No es una pregunta geográfica de ubicación. Es una pregunta para que tú mismo te des cuenta dónde estás respecto a la instrucción que Dios te había dado. ¿Cuál debería haber sido la respuesta en este punto de Adán? Tendría que haber reconocido que se estaba ahogando. Él tenía que haber dicho, Señor, yo pequé contra ti, directamente, para que no venga la siguiente pregunta. Por eso es que es necesario que cuando uno ha pecado, aprenda a confesar su pecado primeramente delante de Dios.
Bueno, Dios entonces le lanza la siguiente pregunta porque Adán responde de esta forma. Dice Adán, su respuesta es esta, y esta es la respuesta de la humanidad entera. Nuestra respuesta es escondernos. ¿Y cómo nos escondemos? Pues a través del miedo. El miedo nos hace esconder. Uno ya no quiere mostrarse cuando ha pecado, ya no le miras a la cara a esa persona, no le miras a la cara a tu cónyuge, no le miras la cara a quien le robaste, porque te estás escondiendo. Esa es la reacción número uno que tiene la humanidad, lamentablemente, frente a Dios. No sé por qué nos escondemos de Dios. ¿Y sabe cómo uno se esconde de Dios? Uno se esconde de Dios cuando no quiere confesar su pecado. Uno prefiere evadir, uno prefiere no comentar. Yo soy consejero familiar. Hemos encontrado casos de matrimonios donde de 15 años atrás recién estaban confesando la verdad de aquello que habían sido acusados hace 15 años. Yo digo, ¿cómo 15 años pudieron llevar semejante mentira en sus corazones? 15 años sufriendo, pero el momento que lo confesaron, ya dejaron de estar en el escondite del miedo, porque se liberaron. ¿Usted sabía que el miedo es una prisión? El miedo es una prisión. Bueno, Dios le hace a Adán la siguiente pregunta de rescate. ¿Quién te ha dicho, quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Y aquí es donde Dios hace la siguiente pregunta de rescate. Dios buscando la raíz del problema. ¿Cuál debería haber sido la respuesta aquí de Adán? Pues él tenía que haber contado realmente lo que había pasado, pero siendo responsable él. Pero él no hizo eso. Lo que hizo fue, Dios le hace otra pregunta más de rescate. Son tres. Lo que hizo el hombre fue ir en contra de Dios, pero fíjese bien la pregunta de rescate que Dios hace aquí. ¿Acaso le dice, has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Mire, Dios mismo se baja al nivel del hombre como para ayudarle a responder. ¿Cuál debería haber sido la respuesta aquí del hombre? El hombre tendría que haber dicho, perdón, yo pequé. ¿Sabe usted que la mayoría de las personas que han pecado por infidelidad, específicamente por infidelidad, no confesaron su pecado, sino fueron descubiertos o agarrados intraganti, como decimos? ¿Por qué razón? Por causa justamente de escondernos en nuestras mentiras o porque nos gusta pecar. Eso es lo que nos sucede. Pero Dios, entendiendo nuestra fragilidad, se baja al nivel y hasta le da la misma respuesta. ¿Acaso has comido el árbol que te mandé que yo te mandé que no comieras? Adán tenía que haber respondido, Señor, yo pequé, yo fui en contra de tu mandamiento y pues ahora caí. Y esa era la respuesta, asumir su problema, asumir su pecado. Pero miren lo que hace el hombre. Y aquí me gustaría respuestas inmediatas también. La pregunta es, ¿a quién está culpando Dios? Escriba en el chat. Dice así, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién está culpando el hombre? Escriba en el chat ahora mismo. Sé que parece fácil, pero la mayoría no acierta en esta pregunta. ¿A quién está culpando el hombre? A ver, respuestas. Muy bien, ahí están diciendo, alguien ya dijo la respuesta correcta. Está culpando a Dios. No a su mujer primeramente, sino a Dios. Porque es como un niño cuando dice al papá, por tu culpa me caí, por tu culpa me pasó. O entre cónyuges que se pelean y se acusan entre ellos, no dándose cuenta que en realidad lo que tendríamos que hacer es apaciguarnos entre nosotros. Pero el hombre no hizo eso. Culpó al Creador. Le dijo, tú, si no me hubieras dado esta mujer, yo no hubiera pecado. Porque el hombre culpó a Dios y también a su prójimo. Que la palabra prójimo viene de la palabra próximo, o sea, al más cercano. En este caso,
Adán culpa a su cónyuge, a su mujer. En el caso de un jovencito o de una jovencita, culpan a sus padres. Por eso, padres, no se sientan mal cuando los hijos les culpan a ustedes por cualquier cosa. Esa es una naturaleza adánica, de Adán. Siempre buscamos un culpable. Entonces, hasta aquí ya Dios ya determinó que con Adán no va a encontrar una solución de rescate. Adán no se dejó rescatar. Escuche bien esto que le estoy diciendo. Dios nos hace 3 preguntas de rescate siempre. Primero, Él quiere saber dónde estamos. Si nosotros somos humildes y le decimos hemos pecado, va a ser más fácil rescatarnos. Pero la siguiente pregunta que Dios hace, si no respondes a la primera afirmativamente, reconociendo tu responsabilidad, Él te va a decir, ¿y quién? ¿Quién te ha enseñado esto? ¿Quién te ha dicho que estabas así? ¿Acaso has pecado? Y pues no vayamos a responder como Adán, culpando al poste por habernos chocado. Tenemos que tener la respuesta que tuvo David y no Saúl, en otras palabras. Así es que aquí el hombre comete ese error que hasta el día de hoy estamos cometiendo. No sé si usted escuchó alguna vez lo que muchos hemos dicho, yo también lo dije. ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué sufre tanto la gente? ¿Por qué si Dios es real? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Alguna vez escuchó eso o usted dijo eso? Creo que alguna vez nos ha tocado ser parte de ese equipo, de ese grupo de personas, y pues no tenemos que reaccionar así ahora que conocemos las escrituras, porque el problema del hombre desde el principio es no saber asumir su propia responsabilidad. No sé si estamos bien hasta acá. ¿Estamos bien? La parte de base le estoy dando nada más porque después vamos a volar. Así que veamos el principio de todas las cosas para entender por qué Dios los tuvo que expulsar del huerto del Edén. Porque después de estas respuestas, la mujer terminó culpando a la serpiente. Y eso vamos a ver más adelante. Y al final el hombre no aprendió la responsabilidad, ni siquiera la mujer. Ni siquiera porque la mujer ella no tenía prácticamente la misma responsabilidad de Adán en un sentido, porque Dios iba a pedir cuentas a Adán, pero la mujer tampoco asumió su responsabilidad. En otras palabras, la esposa también no cubrió al esposo, porque en Dios había de alguna forma como la oportunidad dada a la mujer como para que la mujer cubra a su marido, pero eso es lo que no está ocurriendo también normalmente en la mayoría de los matrimonios. Así que tenemos que aprender aquí la lección que Dios está tratando, o la oportunidad que está tratando Dios de darle a Eva, y Eva respondió de otra forma porque Eva culpó a la serpiente. Culpó a la serpiente. Vamos a verlo más adelante. Pero veamos algo del origen de las cosas. Y aquí quiero que se remonten. ¿Cómo es que hemos llegado a esta situación en la cual el hombre pecó? Ponga atención a esto. En el principio, o sea, Dios creó los cielos y la tierra. Pero ¿qué hubo antes? Antes de este principio. Antes de Génesis 1:1. Dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó todas las cosas, ¿ok? Pero en el siguiente versículo nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, estaba en tinieblas. Fíjese esta parte oscura, había desorden y corrupción. Había todo lo malo que tú puedes imaginarte en este ambiente. Justamente en este mismo ambiente, es decir, Dios antes, vamos a decir, antes de crear al hombre, ya creó todas las cosas. No voy a hablar de tiempos ni de fechas porque ese no es el tema, pero hubo un problema que ocurrió cuando Dios creó los ángeles. Uno de los ángeles, llamado Lucifer, lo vas a encontrar en Ezequiel 28:13-15, cuando fue creado. No les voy a hablar de tiempos, pero un día Lucifer se rebeló contra Dios. Diferente a Adán en un sentido, porque Lucifer tenía una relación con Dios ya establecida. En cambio, Adán estaba aprendiendo a relacionarse con Dios. Pero Lucifer cayó, y esta caída se registra en Isaías 14, del 12 al 15. Puedes leer en Isaías 14 en otro momento. En este momento no voy a leer por tema de tiempo, nada más entendamos algo. Hubo una caída, hubo un antecedente antes. Por lo tanto, Lucifer aquí ya fue condenado.
Preste atención a esto. Lucifer ya fue condenado. Ya se emitió una condena para Lucifer y fue justamente lo mismo, muerte. La muerte no significa final de las cosas. La muerte significa separación, separarnos de Dios. La muerte prácticamente es un estado de separación. No es un estado final, es un estado de separación de Dios. La vida es un estado de estar en la presencia del Señor. Entonces, es así como el primero en ser condenado fue Lucifer y la tercera parte de los ángeles. Así que se determina el final de Lucifer en Apocalipsis 22:10. Él es el primero en ser arrojado al lago de fuego, donde está la segunda muerte. Aquí sí ya se determina prácticamente el final de Lucifer. Entendamos bien eso. Entonces, ¿cómo es que Lucifer todavía está vivo o todavía está funcionando? Pues Dios está utilizando a Lucifer como un sirviente, está utilizando a Satanás como un adversario para entrenar al hombre. Escuche bien esto. ¿Cómo es que un equipo de fútbol, por ejemplo, es entrenado para ir a un campeonato mundial? Para ir a un campeonato mundial, un equipo de fútbol necesita adversarios. No sé si me explico. Necesita vencer un montón de adversarios. Si él vence a los adversarios, pues va a las ligas mayores. En otras palabras, Dios nos ha puesto en este planeta para que nosotros, aprovechando al adversario, podamos ser mejores para ir a los siguientes niveles. ¿Cuál es el siguiente nivel? Permanecer en eternidad. Entonces, veamos qué es lo que sucedió después de esta caída. Después de lo que pasó aquí, viene Génesis 1:1. En el principio Dios creó todas las cosas. Y es que comienza el día 1 y miren la característica del día 1. Dios separa la luz de las tinieblas. Lo primero que Dios hace, recuerde usted, Dios purifica las cosas, separa la luz de las tinieblas, porque todo era tinieblas, entonces Dios separa la luz de las tinieblas. Aquí es donde se crea el día y la noche. Día 2, esto lo voy a hacer rápido, nuevamente Dios separa los cielos, la tierra y los mares. En el día número 2 establece los límites. En el día 1 establece el tiempo. Entonces, Dios está creando un mundo en el cual Dios pueda expresar su amor, sus reglas, sus principios, sus valores, porque Dios es dador de vida. Día 3, Dios crea las semillas, todo según su género. ¿Qué es lo que hace? Entonces el Señor separa justamente el género con el género. Dios dice, todo debe dar su fruto de forma separada, no mezclada. Y ahora estamos abundando en este planeta de alimentos mezclados, genéticamente modificados. O sea que ya no podemos evitarlos. Estoy seguro que tú y yo hemos comido alimentos modificados y eso es lo que nos está haciendo daño también en cuanto a la nutrición. Eso es otro tema. No necesitamos hablar de eso, pero tercer día Dios justamente crea la semilla en pureza, diciendo justamente que todo debe ser reproducido según su género. La semilla de naranja debe dar naranjas, la semilla de tomates debe dar tomates. No es que la semilla de tomates da papas. Aquí Dios claramente pone un sello de separación. Día 4, Dios crea justamente el sol y la luna y las estrellas. Piense aquí. Aquí es donde Dios está poniendo a alguien que va a gobernar el día y a alguien que va a gobernar la noche. Están separados, separados. Hay un principio de separación aquí. Eso es importante entender. En este principio de separación, Dios pone sus señales específicas, o sea, tiempos señalados. Día 5, Dios separa nuevamente la creación. A los animalitos les da una característica, es que los perritos dan perritos, las vaquitas dan vaquitas
y así, etcétera. O sea, es decir, aquí es donde se crea bastante vida específicamente en los mares. Día 6, Dios crea más animales, porque ya creó seres vivientes en el día 5, pero aquí Dios crea más animales y entre ellos al hombre. Y digo así, crea también animales y entre ellos al hombre. Y al hombre los separa. ¿Cómo es que los separa Dios del resto de todos los animales? Porque de verdad que nos parecemos mucho a los monos, y no es que estoy avalando que venimos del mono, pero somos muy parecidos a los monos. Muy parecidos a los monos. Tan parecidos somos a los animales que incluso dicen que la piel del cerdo es muy parecida a la piel del hombre. Me explico. Se han usado incluso como base para ciertas reparaciones de pieles del hombre, las pieles del cerdo. Es increíble. Nos parecemos mucho, pero ¿en qué nos ha separado Dios? En algo que se llama su imagen. Al único que Dios le dio su imagen es al hombre, o sea, lo separó. ¿Se da cuenta el principio de separación que Dios pone todos los días de su creación? Y recuerde, para Dios un año es como 1000 días, perdón, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O también puede ser 1000 días. Dios es el dueño del tiempo, me explico. Pero aquí nos está determinando 6 días en los cuales Dios creó todas las cosas. Sin embargo, como Dios sabía que el hombre iba a querer trabajar 7 días a la semana, 6 días a la semana, le regala un día más. ¿Y saben qué? Lo separa. Y eso es lo que dice bíblicamente. Dios separa un día, que es el día de descanso o de reposo. Esto no viene de la ley de Moisés, si se da cuenta, esto viene de la ley de Dios. Cesar o parar, hacer un alto, y este es un día de paz. Si se da cuenta, aquí Dios crea todas las cosas, le da al hombre un ambiente espectacular. A esto se le llama nuestra casa. Este es el ambiente del reino de Dios en el cual Dios quiere que vivamos, donde hay un tiempo determinado, donde hay límites, donde hay principios, donde hay señales, donde hay abundancia y donde hay mayordomía. En esto cayó el hombre, en este punto. Mayordomía. No somos responsables, nos creemos dueños de este planeta. Así es que, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que acabo de contarles anteriormente. Luego de Dios poner orden, vida, pureza y santidad como marca y sello de su creación, Dios nos regala algo que se llama libertad o libre albedrío, para que nosotros podamos justamente ser seres reales, no robots, que están programados para decirle sí a Dios. Eso es lo que la religión ha hecho del hombre. Ha creado robots, porque muchos en la religión creen que al cumplir ciertas normas religiosas, ya con eso están bien con Dios, pero no, Dios quiere que seamos libres del robotismo, de ser como máquinas, de pensar que uno debe moverse de una y otra forma como dice la religión. Dios quiere que seamos libres. Entonces, en esta libertad creó Dios la oportunidad para nosotros para que demostremos que realmente somos libres o leales, que podemos usar nuestra libertad para que nosotros podamos ser seres independientes en el sentido de madurez. Pero para eso Dios tuvo que utilizar al ángel caído como adversario o engañador. Entonces, no es que el problema es el diablo, el problema somos nosotros mismos, porque el diablo nunca nos ha agarrado la mano para pecar, nunca nos ha agarrado la mente para pecar. Él nos ha tentado, nos ha engañado, es verdad, pero quien decidió pecar fue el hombre. Quien decidió pecar fue el hombre. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces aquí es donde tú puedes ver lo que acabo de explicar al principio. El hombre escogió la mezcla. El hombre escogió el camino de la muerte y rechazó el camino de la vida. Por lo tanto, Dios tuvo que expulsar al hombre.
lo sacó al hombre del Edén. Pregunto, ¿por qué creen que Dios tuvo que sacar de este ambiente de eternidad, de este ambiente de pureza al hombre que se había mezclado? A ver, respuestas. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es que Dios lo sacó? Tuvo que expulsar al hombre. A ver, escuchamos. ¿Cuál fue la razón del problema? Hay muchas respuestas en estas, pero una de las respuestas más importantes es porque Dios llegó a ser un segundo plano para el hombre. Por lo tanto, ¿qué rey permite que alguien esté en su reino y quiera tomar su trono? A ver si me explico. ¿Qué es lo que sucedió con el hombre al rebelarse contra Dios? Se puso como Dios a él mismo. Por esa razón, el problema somos nosotros mismos. No es Satanás. Él es solamente un adversario. No creo que el equipo de Argentina, que salió campeón mundial, esté culpando a los adversarios y decir, no, qué malos los de Brasil o qué malos los de Inglaterra, cómo nos meten goles. No, 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 ellos no están quejándose de eso. No se queje tanto el adversario. No le dé tanta bola, no le dé tanta importancia. Mejor prepárese para vencerlo. Prepárese para resistirlo. Y la Biblia nos dice cómo podemos resistir al diablo. Dice, resístanle a él, sometiéndose a Dios, y él va a huir de ustedes. A ver, respuestas. Ya pusieron algunas respuestas en el chat. Aquí están algunas, porque eran mortales. Claro que sí, ya entró justamente la muerte. Ya entró la muerte. ¿Qué sucede? ¿Cómo es que alguien que tiene ya el veneno de la muerte puede vivir en un ambiente donde no hay muerte? ¿Sabe a qué se compara eso? Es como a tratar de enchufar una batería o una luz, vamos a decir, una luz de 5 voltios a una fuente de electricidad de 220 voltios. ¿Qué es lo que va a suceder con ese foquito? Va a explotar. En la misericordia de Dios fuimos expulsados del Edén, porque si Dios no nos expulsaba, pues Dios nos tenía que destruir. No sé si me explico. Porque ¿qué es lo que tú haces cuando un foco ya no funciona? A ver, les pregunto, respondan en el chat, ¿qué es lo que haces tú cuando ya no funciona algo? Pues lo destruimos, no necesitamos. Yo tengo varios focos que he cambiado porque se quemaron. Muy raro es aquel que está tratando de restaurar al foco. Miren, ¿acaso Dios no podía haber creado otro nuevo foco? Dios en su amor, Dios en su bendito amor, lo que hizo fue rescatarnos, rescatarnos. Y no fue fácil este rescate. Este rescate implicaba que alguien tenía que pagar con su vida para rescatarnos. Así es que el hombre, que ya tenía un corazón mezclado, ya era objeto de rescate. Aquí es donde entra esta clase para que nosotros entendamos bien, y les he dado muy rápido esta base, pero es para que nosotros entendamos bien por qué es que Dios tiene que rescatar al hombre. Y el hombre, lamentablemente, no se deja rescatar porque el principal problema del hombre es su propia rebeldía. El principal problema del hombre no está a su alrededor, está en su interior. Cuando el hombre, usted vio, cuando Adán quiso resolver el problema, él trató de cubrir su pecado con sus propias fuerzas, con sus propias ideas. Eso es lo que hace la religión, lamentablemente. Pero Dios quiere resolver el problema desde la raíz. Y Dios no culpó, escuche bien esto, al hombre. Esto es una cosa importante que tú lo veas como importante, o sea, que tú prestes atención a esta parte. Dios no culpó al hombre, escuche bien esto, porque si Dios hubiera culpado al hombre, lo hubiera maldecido, hubiera dicho directamente al hombre, se acabó tu vida, vas a vivir nada más 1000 años. ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años. ¿Cuántos años vivió el hombre que más años vivió? Vivió 969 años. Para Dios un año es como, un día es como 1000 años. Ningún hombre pasó de un día de vida. Ningún hombre. Diríamos Matusalén 969 años.
No, ni siquiera pasó de 1000 años, es decir, un día en el plano de Dios. Fíjense bien en qué estamos ahorita. Estamos en 6 días, estamos viviendo el día sexto de toda la creación. 4000 años antes de Cristo y estamos 2000 años después de Cristo. ¿Se da cuenta dónde estamos en la historia del rescate de Dios? Dios nos dio 6 días de oportunidad o 6000 años de oportunidad y es ahora donde estamos a las puertas para que venga ya el final del rescate. Y si tú quieres que te hable ya con términos bíblicos, el tiempo específico del rescate de Dios es cuando suenen las trompetas. Cuando suene la trompeta, según lo que dice la Escritura, va a ser una de las citas señaladas llamada Yom Teruah. Yom Teruah, que estoy seguro que de pronto muchos de ustedes no han escuchado nunca, es el tiempo en el cual Dios dijo, llegó el fin de la oportunidad de rescate para toda la humanidad y a partir de ahora todo mundo, así como está, va a ser juzgado. Si nos encontraron influenciados y disfrutando del árbol del bien y del mal, obviamente sabemos que el fin nuestro es muerte y la segunda muerte como final total. Pero si nos encontraron tratando de escapar del árbol de la muerte hacia el árbol de la vida, Dios obviamente nos va a salvar, nos va a rescatar. Por eso no es difícil, hermanos, entender este principio básico. Pero cuando ya empieza el hombre a ponerle sus ideas, es como mezclamos todo esto y lo confundimos. Espero que no esté confundiendo a ustedes esto, pero de todas formas lo puede verificar en las escrituras. Así que, continuando, luego de varios años, 1600 años pasaron, viene Génesis 6, capítulo 5, versículo 7, donde Dios ve el resultado de lo que el hombre había hecho en 1600 años. ¿Qué cree que pasó en 1600 años? El hombre tuvo buenas ideas y mejoró toda la tierra. No, el hombre estaba destruyendo la creación, estaba destruyendo al hombre mismo, se estaban destruyendo entre ellos, porque dice Génesis capítulo 6, versículo 5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos del corazón del hombre era solamente hacer el mal. ¿Le suena familiar a estos tiempos? ¿Cómo es que estamos en estos tiempos? Dice Jesús, dice Yeshua, como en los días de Noé, así será el tiempo del fin. Estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo en estos tiempos. Déjame ver, voy a hacer, creo que el tiempo nos está increíble. Les dije que esto pasa rapidísimo. Pero Noé, dentro de toda esa humanidad que se había corrompido, halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Fíjese, aquí viene la gracia. Nos han contado el cuento de que la gracia comienza después de Cristo. No, la gracia ha existido desde el momento en el cual Dios no destruyó a Adán y Eva. Ahí comenzó la misericordia, la gracia, el estar vivos sin merecerlo. Ahí comenzó. La gracia no vino con Cristo, se completó con Cristo, que es distinto, porque por gracia somos salvos. En Él somos completados. Estas son las generaciones de Noé. No era un hombre justo, perfecto en sus generaciones y no andaba con Dios. O sea, a partir de él se creó la segunda parte de la creación. ¿Me explico? Es que somos nosotros. Nosotros estamos viviendo la segunda parte de la creación porque la tierra prácticamente ya fue destruida por causa de estar llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia, perdón, me fui al otro. He decidido poner fin porque la tierra está llena de violencia por causa del hombre. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Escuche bien esta parte. Dios aquí decidió destruir toda la humanidad
juntamente con la tierra. Pero ¿por qué no lo destruyó? ¿Por qué no destruyó toda la creación? Porque Noé halló gracia. Dios destruyó todo lo existente, pero dejó a Noé con vida. Solamente Noé se salvó. Entonces les voy a mostrar un cuadro y con esto vamos a terminar el día de hoy. Presta atención a este cuadro, que esto va a ser prácticamente la esencia de esta enseñanza. Este cuadro nos va a resumir el rescate de esta vida. Vamos a empezar. Estos 4000 años, fíjese bien, que ya han pasado, los vamos a ver juntamente con los 2000 años, para que en los 6000 años, que aquí va a ver muy resumido, podamos ver que estamos justamente en una línea peligrosa de tiempo. Y cada generación ha estado en una línea así, porque no todos hemos vivido 6000 años, ni siquiera Matusalén, que vivió 969 años. Eso quiere decir que para cada generación debe haber siempre un pensamiento, y este pensamiento tiene que ver con pensar que mañana ya no va a llegar el momento. Como dijo nuestro hermano Mike, dijo, este es el momento. Y de verdad les digo, este es el momento. Entonces, ya vimos los 7 días de la creación. El hombre fue expulsado, hasta ahí lo hemos visto. Adán y Eva son expulsados del Edén, sacados fuera del Edén. No podían ya vivir en el Edén, porque si vivían ahí iban a prácticamente no aguantar. Es como vivir en un microondas. No iban a aguantar el nivel de pureza que había ahí. Pasaron 1650 años, 1700 años para ser más fácil. La maldad del hombre llegó a los niveles insoportables. Además, influenciados por ángeles caídos. Esto es algo que es otro tema, no nos va a dar el tiempo de hablar de esto, pero aquí es donde viene la influencia también de los ángeles caídos o de los demonios, de los gigantes, si tú quieres. Entonces ellos aceleraron la inclinación del hombre hacia el mal, el Yetzer Hará. En esta primera etapa, Dios tiene que destruir todo y solamente rescata. Escuche bien, el primer rescate, después de haber rescatado a Adán y Eva, que fueron 2, pero el primer rescate de toda la humanidad, que en ese tiempo dicen muchos que había aproximadamente 20 millones, claro, este es un comentario, esto es una suposición, pero no había uno, había millones de personas en la tierra, solamente fueron rescatados, bueno, fuera el 1%, no, 8 personas de millones fueron rescatados, como para que usted se dé cuenta, nada más 8 fueron salvados por su gracia. 8. ¿Y sabe qué significa el número 8? Le doy como tarea para la casa, significado del número 8. Búsquelo y ahí va a encontrar la respuesta de por qué Dios salvó 8 personas. ¿Ok? Yo le voy a explicar eso la siguiente semana. Dios salvó 8 personas nada más. ¿Ok? Estos 8, justamente, se multiplicaron, y uno diría que después de aprender la lección de la destrucción del hombre, ellos habían mejorado, pero no es así. 350 años pasaron y nuevamente el hombre cayó y cayó en su propio pecado, en su propia arrogancia, en su propio ego. Por eso la Biblia dice, esto está en el Salmo 14 y también en Romanos 3, 10 al 12, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios hace aquí? El primer pacto que Dios hace, que lo hace con Noé, le dice Dios a Noé la misma bendición que le dio a Adán. Le dice, multiplica, administra, sé mayordomo de toda la tierra. Pero ¿qué pasó con los descendientes de Adán? Con Sem, Cam y Japet, los hijos que dieron más hijos. No hicieron caso a esta instrucción, al primer pacto que Dios hizo con toda la humanidad. Por lo tanto, Dios tuvo que, después de semejante maldad, confundir al hombre para que no se autodestruya. Escuchen bien esto, no es que Dios confundió al hombre simplemente porque quería inventar los idiomas. Dios evitó que se corrompa más y se autodestruya.
Y eso es algo interesante de entender. En Babel, que es Irak, en este tiempo se está construyendo la torre más alta del mundo. Y aquí va la siguiente tarea para la casa. Investiguen qué es lo que está tratando de construir Babel en el año 2025. ¿Qué se está tratando de construir en este tiempo, en el mismo lugar donde estuvo la Torre de Babel hace justamente más o menos 4.300 años? ¿Qué es lo que se está tratando de construir ahí? Se va a sorprender. Esto le doy como tarea. Investíguelo y va a darse cuenta que estamos justamente en el mismo punto donde los idiomas ya no son un problema. Bueno, entonces Dios escoge a un hombre de entre toda la humanidad. Ya no destruye a todos, ya no. Dios desarrolla un plan o continúa un plan, pero ya no con toda la humanidad. Dios escoge a un hombre, a una sola familia, para rescatar a toda la humanidad. Escuchen bien esto. Pero no toda la humanidad va a entender esto. Así es que en esta etapa es que vamos a quedar. Estamos ahora entrando al plan de rescate de Dios a través solamente de un hombre. Estos 2000 años de historia, a partir de Abraham, es que vamos a empezar a explicar desde la siguiente semana. ¿Ok? Dios comienza un plan de rescate a través de un hombre y su descendencia. Esto está en Génesis 12. Capítulo 12, versículo 22 al 16. Y desde Génesis 12 hasta Apocalipsis 22, la historia bíblica trata solamente de cómo es que Dios va a rescatar al hombre a través de la semilla o del linaje de Abraham. Es por eso que Cristo, Jesús, si tú quieres, o Yeshua, viene del linaje de Abraham. Específicamente, él es un hijo de Jacob. Vamos a decir Abraham, Isaac y Jacob tuvo 12 hijos. Y una de las tribus se llamaba Judá. Yeshua viene de la tribu de Judá y Judá es linaje de Israel. Linaje de Israel es Isaac y linaje de Isaac o Isaac es del linaje de Abraham. Entonces, es así como vamos a ver que Dios va a rescatar a toda la humanidad. Por eso tú necesitas entender esto ya más a detalle. Así que hasta aquí hemos llegado en esta primera sesión y pues permítame nada más cerrar con una pequeña oración para terminar la grabación. Amado Señor, hoy me acerco ante ti una vez más agradecido, Padre, por tu palabra y por desafiarnos a verificar todo esto que hemos enseñado, Señor, que hemos estudiado más que todo. Ayúdanos, Señor, a tener la humildad de entender que el problema siempre ha estado dentro de nosotros y que hemos tratado de resolver siempre en el exterior de nosotros. Ayúdanos a no cometer ese error una vez más en nuestras vidas, sino más bien a pedirte que tú entres en nuestro interior y comiences a salvarnos, a revelarnos tu plan de salvación, para que no solo nosotros, sino también aquellos que amamos, aquellos que son nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también sean rescatados. Gracias, Señor, por tu bendito plan de rescate. Ayúdanos, Señor, a no ser indiferentes con esto. Oramos todo esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Hasta aquí entonces hemos llegado en este día y pues finalizamos. Amén.